Bueno, me hizo la tarea facilísima porque tengo muy poco para decir. Entre lo que habló y lo que mostró, es realmente todo lo que pasa en Uruguay, con alguna diferencia. En nosotros incide más el salario porque tenemos menos kilómetros para recorrer, por lo tanto la incidencia salarial es más del 35%. Tenemos una gran incidencia en el combustible porque el combustible es más caro. Tenemos las demoras en los puertos. Cuando uno se pone a mirar la fila de camiones que está en el puerto y uno ve 200 camiones parados 4 o 5 horas por día, eso es costo. El costo más grande que tiene el transporte es el tiempo que está parado. Nosotros tenemos pasos de frontera que son estacionamientos de frontera. Cuando digo nosotros, hablo de la región, no hablo de Uruguay, sino hablo de las fronteras de Uruguay con Brasil y con Argentina. Tenemos los camiones durante todo el día esperando con Canal Verde, muchas veces del lado argentino y del lado uruguayo. Igual están todo el día para salir. Entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 o 6 de la tarde. El caso con Brasil es algo increíble. Por ejemplo, con el Chuy, cuando entra un camión de exportación brasilera para Uruguay, es de suponer que la exportación en Brasil debería durar un rato. Lo tienen todo el día, se lo pasan al Chuy del lado uruguayo y el Chuy del lado uruguayo en una hora tiene que liberar 200 camiones. Entonces uno dice, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. ¿Por qué no es igual en todos lados? No lo entendemos. Estamos con canales verdes, los camiones deberían pasar y sin embargo los tienen apilados del lado brasilero sin ningún inconveniente. Cuando uno va a ver por qué, en las fronteras que son mixtas, que están del lado brasilero, se cobra por tiempo. Entonces nunca te liberan en el primer turno, te liberan en el segundo, te cobran los 2 turnos y es muy fácil. Nosotros tenemos serios problemas de formalidad en el sector. En el transporte de carga en Uruguay, yo siempre digo, el gran problema que tenemos con relación a los demás países, cuando uno habla a nivel internacional y vamos a las reuniones de la Cámara Interamericana de Transporte, hasta vergüenza da. Brasil tiene 3,5 millones de camiones, Argentina tiene 500.000 camiones y Uruguay tiene 30.000 camiones. De esos 20.000 son pesados. Pero increíblemente no tenemos una flota tan vieja. De repente hay un 10% de flota vieja, porque la explosión que tuvo los granos y la explosión que tuvo la madera hizo que mucha gente adquiriera camiones nuevos. Pasamos de tener hace 10 años 3.000 empresas de transporte profesionales de carga a tener 6.000. Obviamente no son profesionales de carga. Vieron la oportunidad de un negocio, un crecimiento, dijeron ¿dónde se puede poner el dinero? Lo ponemos en el camión y hoy tenemos una sobreoferta de 30% de camiones y ahí sale todo lo malo que puede haber en este mercado. No se paga lo que se tiene que pagar, el transportista para competir tiene que evadir, no se tiene seguro, rara vez se paga la patente, no cumplimos con las normas laborales. En la mayoría, el 90% del Uruguay es informal en el transporte. Para que ustedes tengan una idea, en Argentina hay un conocimiento interno, CN, ¿cómo es que se llama? El manifiesto de carga interno que tienen ustedes. La carta de aporte. En Brasil está la nota fiscal, en Uruguay nada. Acá yo le cargo un camión a una persona desde Montevideo a Salto y no tiene que llevar nada. Nadie exige nada, por lo tanto yo si esa carga decido robarla, la robo. Después irán, harán un juicio, verán, pero en realidad si esa carga es de transporte interno, no hay cómo medir cuánto se mueve, qué se mueve y por qué se mueve. ¿En qué está la gremial? En tratar de hacer una guía de carga con controles inteligentes, que se triangule la información, que se termine con la evasión como medio de competencia. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el transporte y nos regula. Cuando uno se pone a mirar y dice quiénes han sido los que han decidido el futuro del transporte en los últimos 30 años, ingenieros.
ningún transportista, alguien que haya salido del renglón de transporte no hay. Por lo tanto, es todo teórico y cuando llegan nos encontramos con la falencia de que para ir a pedir un permiso, a ver, en un permiso de transporte internacional, la empresa es la permisionaria. Cada vez que le vamos a dar un alto a un camión, estamos 2 meses. 2 meses el camión parado. ¿Sabe cuánto demora eso en Brasil? Es automático. Lo compran, le dan la matrícula, va con la matrícula como la permisada de la empresa, el camión queda en 24 horas habilitado para funcionar. En Uruguay, uno compra un camión, tiene que pedir autorización para hacer el CAT, certificado de actitud técnica, se lo dan a la semana, a los 15 días, después le mandan la información al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte te pide los mismos papeles que ya tiene presentado de toda la flota que está presentada. Entonces pues, tenemos que volver a presentar toda la documentación de la empresa, los temas contables, jurídicos, los representantes. Nos pasamos 2 meses para que nos habiliten un camión. Definitivamente no hacemos un buen trabajo en equipo. No somos fuente de consulta. Nosotros vemos que vamos a las reuniones del subgrupo técnico 5, llega a Argentina, ya habló con su ministro de Transporte o con las autoridades de transporte. En las reuniones previas, ¿qué se hace? Brasil va y hace lo propio. Llega a Uruguay, ¿de qué van a hablar? Si nos enteramos es por los argentinos. Entonces, muchas veces se hace imposible cuando uno trata de luchar y remar, no hay caso. Pueden funcionar muchas cosas bien. Yo voy a poner algún ejemplo. La aduana se gestiona bien, funciona bien. Los camiones no están parados todos porque la aduana no cumple con su función. La mayoría de las veces es por otros temas. Y uno no entiende. En un tráfico internacional, para ilustrarlos, generalmente si está el camión la culpa no es del transportista. Y es el primero que se le echa la culpa, pero generalmente no lo es. ¿Por qué? Porque para que ese camión esté en el paso de frontera tuvo que haber ingresado todos los datos al sistema Lucía, al sistema María, al Siscomex de Brasil, porque tenemos que dar esos pasos. Para nosotros, para los uruguayos, mucho más que para los argentinos no van a presentar si tienen, o los brasileros, o los chilenos, o los paraguayos, si tienen el seguro vigente, si pagaron la patente, si tienen el BPS al día, la impositiva al día. No, ellos lo único que verifican es que el camión esté habilitado para hacer transporte internacional. Y se terminó. Que tengan los permisos, muchas veces la Gendarmería Argentina lo que hace sí, te vuelve a pedir todos los papeles, que ya tiene de forma electrónica, pero te los vuelve a pedir para mostrárselo. Nosotros, si no tenemos todo el día, no cruzamos la frontera. El 85% de los canales son verdes, 80% de los canales son verdes. Por lo tanto, no en Uruguay, en la región, por lo tanto, los camiones no deberían estar parados. La información está antes de que el camión entre al recinto aduanero. De hecho, si no está la información, no puede entrar. Sin embargo, las demoras existen igual. Es casi un calco de lo que repitió, de lo que decía Daniel. Las empresas acá son familiares y vayan a hacerle cumplir el laudo que tiene que pagar de un chofer. Un chofer por día para trabajar en una zafra, por ejemplo, tiene que cobrar 5.500 pesos por día. 5.500 pesos, para hacer un número medio redondo, son casi $200 por día. Ese es el laudo mínimo que debería pagar una empresa de transporte. Tienen claro que ninguna empresa de transporte que pague como marca la ley puede hacer zafra. No le puede pagar un chofer $200 por día. Es imposible. Esa es la realidad. Ahora, sin embargo, acá, cuando vamos a los laudos, parece que laudamos el techo, nunca los pisos. Entonces, obviamente, siempre estamos fuera de competencia. Si uno quiere ser legal en el Uruguay, señores, usted tiene que pagar el triple de flete que pagan. No hay otra chance. No nos dejan otra chance. Por lo tanto, estamos impulsando una reforma que tenga una guía de carga, como dije hoy, con controles inteligentes y que apueste a que el gobierno va a recaudar mucho más por la parte impositiva y por el BPS y que se nos puedan bajar los costos operativos para de alguna manera
los que están adentro les sea interesante seguir adentro y no pasarse a la clandestinidad, y los que están clandestinos traten de sumarse a un proyecto serio. No podemos seguir teniendo camiones de 30, 20 años, es una locura. No nos hemos preocupado por capacitarnos, ni los empresarios primero, ni los conductores después. Es más, yo diría que es todo lo contrario que hace 20 años atrás. Los empresarios son menos empresarios y los conductores son menos choferes. Hoy se pincha una cubierta de un camión en el viaje y se revientan dos, porque el chofer no para a cambiar una cubierta hasta que no encuentre una gomería. Cualquiera que vaya con algún camión moderno, que mire un camión moderno, tiene los vidrios cerrados, o va hablando por teléfono o va escuchando música a todo volumen. El ruido del motor no sabe ni que existe. Esa es la realidad. Antes los choferes tenían oficio, sabían cargar, sabían descargar, sabían acomodar una carga, sabían cambiar un filtro, sabían hacer un mantenimiento básico, tenían una idea de lo que era cambiar una cubierta, centrarla. Lo básico, te pasa algo en el camino, ¿cómo lo soluciono? Hoy no tienen ni idea. Entonces es un desafío para nosotros como intergremial seguir un poco el ejemplo de lo que ha hecho Argentina con muchísimo éxito. Es muy difícil porque en un país chico las oportunidades no son grandes y todo lo que uno se propone hacer tiene que luchar con la idiosincrasia de que dice, bueno, pero yo tengo un camión del año 70, lo tengo paradito abajo del árbol y cuando viene la zafra laburo 2 meses y me gano unos mangos y con eso tiro todo el año porque en el pueblo vivo barato. Y así es imposible, si no cambiamos la mentalidad de los empresarios, de los transportistas, va a ser muy difícil. Yo solamente para cerrar esto, me gustaría invitarlos a que se involucren en el tema del transporte, porque el transporte es parte cotidiana de la labor de todos. No es solamente el negocio para sacar una diferencia económica. Nosotros somos imprescindibles y parece que solamente hace ruido y se dan cuenta cuando el transporte decide tomar una medida, hacer una medida. Nosotros avisamos antes de la zafra del trigo que iba a haber problemas, hasta que no hubo problema nadie se preocupó. Hicimos lo mismo con la zafra del arroz y pasó lo mismo. Hasta que no llegó la zafra del arroz y hubo conflicto, nadie se preocupó. Y así es siempre. Creo que si todos sumáramos para hacer un transporte más eficiente, la cadena y la competitividad sería mucho mejor para nosotros, que definitivamente, por más que quieran poner el ferrocarril, una cosa es tener un ferrocarril para UPM, que no precisa un camión porque va a llegar hasta dentro de la planta y dentro de la planta va a llegar al muelle donde va a cargar el barco, y otra cosa es que alguien tenga que llevar hasta el lugar de la carga un camión. Porque el camión se va a tener que amortizar igual, el salario lo va a tener que pagar igual, el seguro lo va a tener que pagar igual, y por más que el trayecto sea de 10, 15 o 20 kilómetros, hay un chofer de $200 por día, hay un combustible, hay una cuota, hay todo para pagar. Hay seguro, hay todo. Por lo tanto, no es tan fácil decir, voy a utilizar el ferrocarril y el resto, con eso economizo mucho. No va a ser mucho lo que va a economizar porque va a precisar ahí y lo va a precisar cuando llegue a Montevideo, al camión. Por lo tanto, como directivo de la intergremial, me gustaría que las cámaras o la gente que está presente de alguna manera se acerque y nos dé el apoyo, porque nosotros estamos a favor del país competitivo, del Uruguay competitivo, y queremos ser lo más eficientes y económicos posible. Muchas gracias. Me costó mucho, perdón, ¿no? Pasamos un poquito de agua.